¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Ministerio La Biblia Habla. En este día le damos gracias a Dios. Vamos a continuar creciendo en su santa palabra y es el episodio número 327 para la gloria de Dios. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta jornada donde cada día vamos buscando ese crecimiento espiritual. Y en este día no es la excepción. En este día vamos a estar hablando sobre el poder de la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios precisamente porque tenemos a la hermana Nelly Camargo desde España. Le damos gracias que ella está conectada con nosotros. Nelly, dile algunas palabras a los amigos y a los hermanos. Buenos días, muchísimas gracias hermano Jimmy por darme la gran oportunidad de estar con ustedes, con este gran ministerio. Gracias al Señor porque te utiliza para llevar la palabra al mundo entero. Y no sabemos el alcance que tiene Dios a través de su ministerio. Él usa estos instrumentos del internet, de estas plataformas, para que muchas personas escuchen y muchas personas puedan llegar a sus pies. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? De que podamos ser instrumento del cielo. Bueno, hermana Nelly, hoy tenemos un tema muy hermoso y precisamente sobre el poder de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar con el tema, le pedimos a los amigos que más bien le estamos dando un agradecimiento, ya que nos escuchan en sus redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, nos ven a través de sus celulares, de sus radios, desde el carro. Algunos me han dicho que nos escuchan desde su trabajo, así que le damos las gracias. Gracias por este hermoso privilegio de que nosotros podamos llegar a su sitio privado, ¿verdad? Como es la sala de su hogar o su celular en su cuarto, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por eso. Hermana Nelly, en este día, como bien dijimos, vamos a estar hablando sobre el poder de la palabra de Dios. Cuando hablamos sobre el poder de la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, hermano? Lo primero que se nos viene a la mente es que Dios es maravilloso, que Él primero a nuestros primeros padres les enseñaba las cosas a través de su palabra oral, pero después, por su misericordia, nos la dejó escrita, ¿no? La inspiró por medio de los profetas, los patriarcas, y así es como tenemos esa palabra maravillosa con poder. Muy bien, así mismo, qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando nos referimos a la palabra de Dios, como dice la hermana Nelly, estamos hablando de la Biblia. Y entonces muchas veces, a mí en una ocasión, yo he dicho este testimonio varias veces, y es que mi nena, ella compra un juego de cuarto, y saben cómo somos nosotros los hombres. Agarré el libro que nos dice las instrucciones y cogí, tiré ese libro para un lado y empecé a poner tornillos. Cuando terminé de armar el juego de cuarto, la cama, yo dije, wow, esto como que no se ve igual que el dibujo que había visto. Cuando voy y busco las instrucciones, yo digo, wow, de verdad que hasta sobraron tornillos. Así que tuve que desarmarlo y empezar a armar nuevamente. Entonces, yo se podría decir, por no tomarme la modestia de seguir las instrucciones, pasé doble trabajo. Y así nos pasa a nosotros, porque a través de la palabra de Dios el Señor nos da las instrucciones de cómo nosotros podemos y debemos vivir en este mundo. Y hay veces que nosotros no seguimos esas instrucciones y ya ves el rumbo, cómo llevamos la vida. A veces llevamos una vida desorganizada, desordenada. Y es precisamente por eso, porque no estamos haciendo caso al que nos creó. El Señor nos creó y Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Y aquí está el manual que nosotros debemos utilizar día a día. Y es la poderosa palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ya que estamos hablando del poder de la palabra de Dios, Nelly, te voy a hacer una pregunta. ¿Mediante qué instrumento creó Dios los cielos? A ver qué me puede decir la hermana Nelly. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33, 6 y 9. Wow,
esto es hermoso. Aquí aquí estamos hablando del Salmo 33 y el salmista está alabando y adorando a Dios por su grandeza y su soberanía sobre toda la creación. Y aquí en este versículo 6, miren qué hermoso, hermana Nelly, mira lo que dice, qué hermoso aquí. Aquí se nos dice que los cielos y todo su ejército, es decir, las estrellas, los planetas, toda la creación de Dios, fueron creados por la palabra de Dios, por su verbo, ¿verdad? Esto nos muestra que Dios tiene el poder de crear, ¿verdad que sí? Y de sostener todo el Sí, universo con solo hablar. Es por eso que hermana Nelly, querido amigo y querida hermanos que nos están escuchando a esta hora, yo no sé si hermana Nelly ha escuchado esta expresión que dice, tranquilo, que el Señor está al control. ¿La has escuchado? sí. Pues aquí Gloria a vemos, Dios. alabado sea el nombre de Dios, precisamente aquí lo vemos, cómo el Señor tiene todo bajo su control, ¿verdad? Y su palabra es suficiente para traer la existencia de todo lo que vemos en el cosmos, en el universo, ¿verdad que sí, hermana Nelly? Y entonces pasamos al Así es. versículo 9. ¿Qué nos quiere decir el versículo 9? El versículo 9 nos sigue reforzando esta idea al afirmar que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Y él simplemente habló y las cosas fueron creadas. Qué poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad, hermana Nelly? Así es. Y la palabra de Dios Sí. tiene un poder creativo, ¿verdad? Y también un poder autoritativo que trasciende toda comprensión humana. Nosotros, nuestra mente humana es finita, es chiquita, y muchas veces no comprendemos el poder de la palabra de Dios. Vamos a hacerle una próxima pregunta a la hermana Nelly. Y dice, ¿en qué otro lugar de las escrituras se revela que el poder creador fue ejercido mediante la palabra de Dios, hermana Nelly? Vemos en Salmo 148, versículo 5, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Amén. Alaban el nombre de Jehová. Qué hermoso cuando nosotros, como dice Romano, que lo hacemos con toda la intención, ¿verdad? Que Pablo escribió allí en Romano, que nosotros Sí. debemos someter nuestro cuerpo como sacrificio vivo, alabando a nuestro Dios. Esto quiere decir que debemos ser con toda la intención de alabar su santo y bendito nombre. Hermana Nelly, ¿continuamos la siguiente pregunta o usted quiere decirnos algo sobre este texto? Continúe, hermano Jimmy. Sí. Entonces, la próxima Sí. pregunta que queremos hacerle a la hermana Nelly es que, ¿qué ignoran algunos voluntariamente? ¿Qué es lo que algunos voluntariamente ignoran? Ok. Es interesante cómo las personas tenemos voluntad, ¿no? Para elegir a Dios, nuestro creador, nuestro sustentador, eh, y también para ignorarlo, para rechazarlo. Entonces, si nosotros rechazamos a Dios, pues estamos con el otro, el enemigo de Dios, así de sencillo. En 2 de Pedro 3, 5 y 6 nos dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Wow, poderoso, mi querida hermana. Entonces, el poder de la palabra de Dios no tiene límite, ¿verdad que sí, hermana Nelly? Crea tanto Así los es. cielos como la tierra. Y Él es que ordena cómo nosotros muchas veces, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, adiós, ¿por qué el agua del mar llega hasta cierto punto y no se desborda? No, ¿sabe? El Señor es algo maravilloso. Nuestra mente no puede comprender muchas Sí. cosas. Como el agua del mar nunca se acaba, el de los ríos nunca se agota, aunque siga botando, botando, botando y nunca se acaba. Es algo hermoso la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos con Sí. la siguiente pregunta, hermana Nelly. Am, por Quiero mer- aportar algo a Ajá, la sí, tercera. seguro. Sí, sí, dígame. Los burladores, los burladores conocían la historia del diluvio.
pero deliberadamente preferían ignorar el cataclismo y su mensaje para la humanidad, y al hacerlo cerraban su mente a la realidad de una posterior intervención divina directa en el mundo cuando Cristo vuelva. ¿Y qué quiere decir subsiste? Se puede traducir compuesta con agua y por medio de agua. Uno de los pasos en la preparación de la tierra como morada para el hombre fue la reunión de las aguas en el lugar. Lo dice Génesis 1:8. O sea, entendemos que el Señor hizo separación, que la tierra la separó del agua, porque todo el globo era agua, y entonces dice la Biblia que colocó agua arriba en el cielo, que son las nubes que vemos, y agua abajo. Estamos rodeados de agua. Y también dice que lo vemos en el próximo punto, que Él tiene algo para ahora cuando Él vuelva. Adelante, hermano Jim. Amén. Vamos con la última pregunta, se podría decir, ¿verdad, hermana Nelly? Y es, ¿por medio de qué están reservados los cielos y la tierra para un destino similar? Repito la pregunta. ¿Por medio de qué están reservados los cielos y la tierra para un destino similar? Hermano Jimmy, aquí en el versículo 7 de lo que acabamos de leer, en 2 de Pedro 3, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Wow. Esto está en este versículo. El apóstol Pedro está hablando sobre el juicio final y la destrucción que vendrá sobre los impíos. ¿Sabes? Los impíos son los que no practican la piedad, que es contrario de los piadosos, de los píos. Y Él nos dice que los cielos y las tierras actuales están reservados para el fuego en el día del juicio. O sea, mi querido amigo, mi querido hermano que está escuchando a esta hora, nosotros muchas veces afanamos mucho en esta vida y queremos amasar riqueza, muchas veces nos despejamos de nuestra familia, nos despegamos más bien, perdón, y nos enfocamos en hacer dinero, en amasar riqueza, en comprarme el último iPhone, en comprarme una casa que me duele cada vez que pago porque me quedo sin billetes, pero es la casa más linda que yo quiero. Y mis queridos, lo más lindo y lo más hermoso es que nosotros no perdamos tanto el tiempo en estas cosas porque estamos viendo lo que va a pasar. Todo esto se va a hacer quemado. Nada de esto nosotros no vamos a poder llevar a ningún lado. Pedro está poniéndonos bien claro esto, que el término cielo y tierra se refiere a la totalidad de la creación, a todo, tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Y Pedro está hablando de un evento futuro en el que Dios juzgará a los impíos, a todo el que no sigue los designios de Dios, que no sigue la voluntad de Dios, y que no tan solo va a juzgar, sino que va a destruir todo lo que existe actualmente. Así que yo quiero que tú pongas en perspectiva y te pongas a analizar qué es lo que te separa de Dios, qué es lo que no te permite dar ese paso. Hay veces que pensamos, no, que cuando yo deje de hacer esto o lo otro, entonces me entrego al Señor. Entonces, si tú puedes decir un ejemplo, que tú estás encarcelado en algún vicio, vicio de alcohol, de droga, cualquier vicio, y tú dices que con una vez tú dejes ese vicio, entonces te entregas al Señor. Entonces, ¿para qué necesitas de Dios? Si tú mismo puedes salir de eso. Yo te invito a que vengas al Creador así mismo como tú estás y Él te va a dar la victoria que tanto tú necesitas. Aquí hay una palabra muy hermosa, hermana Nelly, que dice la frase reservado por la misma palabra. El significado de esto es que la destrucción está determinada y garantizada por la palabra de Dios. Y el Señor cuando promete algo lo cumple. Y Dios ha Así es. hablado y ha prometido que habrá un juicio final y una destrucción para aquellos que se oponen a su voluntad y que quieren vivir una vida de acuerdo como ellos quieren y como les place. ¿Verdad que sí? Y entonces ahí viven Así en un es. mundo de impiedad, que es lo que estamos hablando. Este versículo también, hermana Nelly, ¿sabe lo que también nos dice?
o más bien nos menciona que esta destrucción es para los hombres impíos. Y hay veces que decimos, no, yo soy una persona buena, yo no me meto con nadie. Sí, Incluso yo hasta hago buenas obras, lo que no hacen los cristianos. Muchas veces he escuchado eso, ¿verdad? Pero sí, esto sí, que se así está es. refiriendo aquí es que aquellos que viven en rebelión contra Dios, o sea, que no siguen la voluntad de Dios, que ellos mismos se hacen decir bueno, y bueno no hay ninguno, solamente Dios. Y cuando rechazan Amén. la autoridad y los mandamientos de Dios, estamos viviendo una vida de impío, mis queridos. Y el juicio final, ese juicio final es en el momento en que Dios hará justicia y castigará a las personas que no siguen su mandato, que no siguen su ley, ¿verdad que sí? En resumen, mis queridos, segunda de Pedro 3:7 nos habla de un juicio final. Segunda de Pedro 3:7 nos habla de una destrucción que vendrá sobre los impíos, sobre toda persona que no siga la voluntad de Dios. Y nosotros a través de la Biblia podemos conocer de la voluntad de Dios. Así que yo te invito que si tú quieres conocer más de la voluntad de Dios, que tú quieres seguir los principios divinos, que nos siga aquí en las redes sociales a través del Ministerio de la Biblia Habla, ¿verdad, hermana Nelly? Y aquí nosotros vamos a estar Así hablando es. de las cosas que tú debes hacer para agradar a Dios y dejar de agradar las cosas del mundo, ¿verdad? Hermana Nelly, ¿tiene algo que decir? Sí, un poquito a agregar, bueno, antiguamente los cielos y la tierra, todo como tú dijiste, hermano Jimmy, fueron anegados en agua, o sea, sí, el diluvio. Se destruyó totalmente todo, a excepción de 8 personas que entraron en el arca. Igual dice que así como ese mundo de entonces se destruyó por el poder de la palabra de Dios por medio del diluvio, dice que ahora el mismo mundo, la tierra, están reservados, o sea, atesorar, de donde deriva la palabra tesoro, el tiempo del, del ver implica que los cielos todavía están reservados para la destrucción, están ahora reservados y sabemos que eso va a ser pronto. Esa destrucción, como tú dijiste, ese juicio final será pronto. La misma palabra, es decir, la palabra de Dios, dice guardados o siendo guardados, que dice en 2 Pedro 2, 4 y 9, para el fuego. De acuerdo con el texto griego, estas palabras pueden referirse a que están reservados o guardados para el fuego, es decir, para que el fuego destruya, así mismo como el agua hizo su obra destructora en el tiempo del diluvio. Y como tú decías, los hombres impíos, o sea, los hombres pecadores, los hombres anticristianos, los hombres que no quieren nada con Dios, como tú decías, personas que dicen que no, que yo no mato, yo no robo, yo no, pero es que nosotros no nos vamos a salvar a nosotros mismos. Nosotros no derramamos sangre en la cruz, ni hicimos, ni sufrimos todo lo que sufrió Cristo para salvarnos. Nosotros no somos nadie para salvarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos de un Salvador, ¿sí? Pecadores o seres vivientes que son los que serán juzgados y castigados, no la materia inanimada, ¿sí? No nuestras acciones, sino son las personas las que, como tú decías, las que tenemos el pecado, las que estamos sin Cristo, porque es que sin Cristo nada podemos hacer. Entonces, si nosotros estamos sin Cristo, pues vamos a tener pecado en sí mismos y cuando el Señor venga, pues nos destruirá juntamente con ese pecado. Amén, así mismo es. Por eso es tan importante, mi querido amigo, que, que estas cosas no te preocupen, sino más bien es para que te ocupes por tu salvación, que busques de Cristo, que Él es el único medio, que como dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús está hablando de que Él es el camino, es que Él es el molde que nosotros debemos seguir para llegar al Padre. Y para nosotros conocer de ese molde, debemos estudiar la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Miren esto, 2 Timoteo 3, 16 al 17, se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia,
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios es la que nos enseña. La palabra de Dios es la que nos reprende, que cuando nosotros tenemos un mal comportamiento, a través de la lectura de la palabra de Dios es que nosotros nos damos cuenta del mal comportamiento que tenemos. Y ahí la palabra de Dios nos corrige, nos instruye y nos capacita para que nosotros podamos llevar ese evangelio a las personas, que es la meta que tenemos todos cristianos. Porque nosotros, al conocer de la palabra de Dios, conocer las buenas nuevas de salvación, y esas buenas nuevas son tan hermosas, tan agradables, que eso no lo podemos callar y queremos compartir con todas las personas. Y es por eso que estamos aquí en este día precisamente, llevando este mensaje de que si el Señor puede ayudarnos a nosotros, también te puede ayudar a ti en el problema que tú estés llevando. A través de la lectura, tú puedes encontrar guía. A través del estudio de la palabra de Dios, nosotros los creyentes, ¿verdad? Los que creen en Dios, llegamos a conocer a Dios y no tan solo lo conocemos, sino que entendemos su voluntad. Y una vez nosotros entendemos, vamos a poner las cosas en práctica. Porque no es que solamente seamos oidores de la palabra de Dios, no, sino que nosotros también pongamos en práctica. Y ahí es que nosotros vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios y sus enseñanzas. ¿Algo que quiere decir, hermana Nelly? No, hermano Jimmy, ya todo está dicho. Muchísimas gracias. Amén, amén. Bueno, mis queridos, los invitamos a que abra su Biblia. Hay veces que tenemos una Biblia muy cerca de nosotros y hay veces que está abierta en un salmo y hay veces que esas hojas se ven como que han tomado un color como amarillo, que ha cambiado, que tú pasas la página y las demás están blanquitas y esa donde siempre la tenemos está como que un color amarillo. Y hay veces que pensamos que al tenerlo ahí en ese salmo nos va a proteger. Quien nos protege verdaderamente es Cristo Jesús. Él es que nos da protección y vida eterna. Así que yo te invito que le saque provecho a esa Biblia que tienes ahí, en esas páginas que están ya amarillas, y que te ponga a darle lectura y que le saquemos un máximo provecho a la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, y nos ayuda a que cada día nosotros dejemos las imperfecciones que tenemos como humanos que somos, ¿verdad? Y que a través de las enseñanzas de Jesucristo nosotros vayamos abandonando ese yo, ese ego, esa envidia, todas esas cositas malas que tenemos dentro de nosotros y nos vayamos pareciendo más a Jesucristo. Y esto solamente lo podemos hacer a través de la lectura de la poderosa palabra de Dios. Hermana Nelly, me gustaría que orara por los escuchas, por allá en Puerto Rico, nos están escuchando en Puerto Rico, en su Colombia, Nelly es de Colombia, allá tenemos a Judy, a la otra hermana Nelly que nos escuchan allá, en Ecuador tenemos a varios hermanos que nos alientan para que sigamos haciendo los audios, así también como en Puerto Rico tenemos a Eri, tenemos a Mari, y tenemos muchos amigos que están allá deseosos de seguir escuchando estos audios y es por eso que lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño y compartiendo la palabra de Dios. Hermana Nelly, ayúdanos Señor, ayúdanos por favor con una oración para el Señor, para que bendiga a los oyentes en esta hora. Claro que sí, hermano Jimmy. Para mí es un placer dirigirme al Todopoderoso y agradecerle por esa palabra maravillosa que ha cambiado nuestras vidas. De Amén. verdad, estoy muy agradecida con Dios y por esa bendita palabra. Oremos. Papito Dios, Señor Todopoderoso, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque es a través de los siglos como por medio de esta palabra ha salvado multitud de personas y te agradezco porque la ha preservado en medio de tantos ataques, porque el enemigo la odia, porque sabe que tu palabra es poderosa para salvar, para transformar vidas, para hacer tantas cosas, tantas cosas. Gracias, Señor, porque primero tu palabra era oral y ahora es escrita. La Santa Biblia la tenemos en nuestras casas. Que ayúdanos a aprovechar al máximo, estudiarla, meditarla, reflexionar y vivir una vida de acuerdo a ese manual sagrado. Porque sabemos que todas las cosas tienen manuales y siempre
Cada vez que nace una persona en este mundo, tú pones un manual que es la Santa Biblia para que vivamos conforme a ese manual, porque ahí nos instruye en cada aspecto de nuestra vida. Gracias por el hermano Jimmy y gracias por todas las personas que nos escuchan de diferentes partes del mundo, los países que el hermano Jimmy nombró y muchos más. Yo sé que este ministerio tiene un alcance mundial. Danos la victoria en este día y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, te damos las gracias por haber escuchado este audio hasta aquí y te pedimos que por favor lo compartas, que le des like y que lo compartas con ese familiar que está necesitado de la poderosa palabra de Dios. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Chau, chau.